Si observan, no se nota prácticamente la unión. Eso es Está mejor la escala de este nuevo Trunks, ¿sale? Porque es un poco más chaparro. Incluso, a ver cómo se vería si le ponemos un chaleco. Uy, no inventes. La verdad es que ya con este chaleco se ve brutal, hermano. Hola, ¿qué tal, amigos del Cuarto Gamer? Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión vamos a hacer un unboxing y review de una figura de nueva marca. Se trata de 3S, digamos que triple S por lo que se puede traducir, 3S, algo así. Y pues bueno, tenemos en esta ocasión a Trunks Super Saiyan 3, que básicamente es como la versión o diseño de Dragon Ball AF. Y pues vaya, esta figura nos la mandó una tienda con la intención de que pues demos a conocer la nueva marca. Y también nos dijeron pues avísanos porque van a tener un tiraje grande en abril para que les dijéramos los errores que trae la figura, ese tipo de cosas. Vaya, aquí se ve bonito el arte como apegado a un manga en blanco y negro, me gusta mucho. Y pues aquí vamos a checar la figura. Yo ya medio la revisé sinceramente. Aquí lo tienen, hermanos. Y pues debo de decir que me parece interesante la propuesta. Obviamente su calidad se siente un tanto inferior. Ahorita se los voy a ir mostrando y ustedes también me dicen. Aquí vemos que va a haber varios colores: amarillo, transparente, amarillo, rojo, que es el que yo tengo, y rosa. Pero pues bueno, aquí lo están viendo y vamos a sacarlo. Queda completamente vacía la caja. Aquí tenemos lo que es la figura en blister, hermanos. Y antes que nada tengo que destacar que viene cargado de accesorios bastante interesantes. Sobre todo pues tiene dos cabezas adicionales. Digo, no tiene mucho sentido que estén en God estas dos precisamente. Aún así se agradecen. Lastimosamente solo tendremos estos dos rostros para estas dos cabelleras. Ahí ustedes los van a estar viendo. Lo que son los rostros, honestamente, pues yo siento que están feillos. O sea, la neta no están muy padres. Tampoco es que estén horribles, simplemente son diferentes. Lo que son los cabellos, a mí no me gusta, el de Super Saiyan, digamos el moldeado de Super Saiyan. El de base me encanta, la verdad es que ese como efecto de viento y demás, incluso el rostro en este cabello a mí me fascinó, se me hace muy padre honestamente. Pero aquí hay un error que yo les quería decir, que bueno, yo lo considero un error. Y es que lo que son los rostros, hermanos, no son como los de Bandai, por ejemplo. O sea, tienen otra entrada, ¿sale? Así que lastimosamente no vas a poder poner aquí los rostros de Bandai, ni estos rostros en la cabellera de Bandai. Saben que la compatibilidad para mí es algo importante, y el que no sean compatibles para mí honestamente pues sí le resta, ¿no? Ahí se los muestro. Acá también quiero que observen, yo no sabía por qué traía manos descubiertas y manos con guantes. Tiene un montón de manos, mira, aquí son 4, 8, 12, 16 y otros 20 cambios de mano en total. Es una locura. Y todavía el que trae, pero aquí se le retira lo que es la parte como del guante en el antebrazo, lo cual da mucha versatilidad, está muy padre. Un detallito malo es que con guante no tiene para sostener la espada. Para mí pues eso está mal, ya que con mano descubierta sí trae y debería. También nos incluye lo que son dos relojes, ahí díganme en comentarios cómo se dice exactamente. Y pues aquí los están viendo, su diseño no es nada wow del otro mundo o así. Sin embargo, pues sí está padre, y sobre todo tenerlos en dos colores es algo increíble. Por este otro lado, obviamente tenemos lo que es la figura, que mala no está. O sea, si observan básicamente lo que son las piernas, es una calca del Bandai y repintado. Y debo decir que no están flojas las piernas ni nada mal. Está bastante bien la figura. Y tiene tres rostros para el estado Super Saiyan 3. Ustedes los están viendo. No me gusta, de hecho me recuerda un tanto al Gohan de Demoníaca Alfida, así como Perrito Pug, o sea, están medio feos. Por otro lado, pues creo que en el mercado es el único que tenemos de Trunks Super Saiyan 3, lo cual dices, bueno, o sea, está medio feo, pero al menos es algo diferente, ¿no? Y es una de 3 cabelleras que incluye la figura, por eso sí me gusta bastante. Algo muy bueno de momento es la espada, hermanos. Antes que nada, si observan, la espada pues viene como con daño de batalla, da versatilidad y variedad, ya que pues todas vienen sin ningún rasguño. Y esto me encanta, o sea, está muy padre, aunque creo la de Tonsen viene rota, pero pues esta está muy padre, así como dañada, ya bastante utilizada. Lo que es la correa a mí me encantó. ¿Por qué? Porque viene digamos que pegada. Para colocarla hay que zafarle la cabeza y le pones la espada. Esto está mejor a mi gusto porque, por ejemplo, Tonsen tiene su imán, pero ya saben que no tiene muy buena potencia y se zafa con movimientos sencillos.
y este queda bastante apretado y muy bien, solo falta que no se quiebre más adelante. Pero yo se la puse y se la quité fácil unas 10 veces y sin problema, hermanos. Y ahora sí, pues tal cual lo que es la figura, pues aquí lo tenemos, hermanos. Antes que nada, esta playera es de goma. Afortunadamente pues no le obstruye tanto la movilidad. Ahí la están viendo, su mariposa es bastante decente, aunque también no es que cruce del todo bien. Aquí, como les dije, esta parte se le retira, se le cambia las manos. Ahorita vamos con los defectos, que tiene bastantes. Obviamente pues como cualquier figura no soporta realmente la cabellera del cuerpo, ¿sale? Puedes medio llegar a encontrar un punto de equilibrio y decir, wow, se para bien y demás, pero siendo sinceros, pues si tú lo pones así, tiene pésima estabilidad, ¿sale? Así que no se dejen llevar, pero tampoco es como que un error propio de esta figura, es de todas en general. Por ejemplo, acá les traje la de Kong porque quería que vieran el esculpido de cabello. Según yo, sí cambia un tanto, por no decir que bastante, es diferente el esculpido de cada cabellera. Y me gusta, o sea, esta hizo lo propio, aunque digamos de algún modo robó el estilo de Kong, ¿no? Porque estas cabelleras, pues Kong fue el primero en hacerlas así de este modo. Y no está mal. Ahora, algo que quiero destacar es que esta trae una articulación aquí. O sea, esta parte, si ven, se mueve. Esto ayuda un poquito cuando le pones como más dinámico el cabello, porque acá también lo trae. Es como que estarle jugueteando. No es que le ayude mucho, la verdad, pero sirve de algo, al menos le puedes mover y pues eso ya está, pues ya es ganancia, ¿no? Eso se agradece. Algo que quiero destacar muchísimo es que, observen, no se le ve la unión del rostro y la cabellera, o sea, no es peluca. Pareciera que incluso el copete está pegado al rostro, pero no. O sea, son individuales y esto puede parecer algo sencillo o absurdo para muchos, pero créanme, por ejemplo, otra vez les pongo el ejemplo de Kong. Vean cómo se le ve ahí, ¿sale? Y este pues está bastante bien a la primera. Eso me gusta mucho, la neta es que se agradece que la figura tenga digamos, un encastre de rostros bastante bien. Si observan, no se nota prácticamente la unión. Eso es buenísimo, o sea, a mí me gustó muchísimo desde que lo vi, hermanos. Lo que son los colores varía cada versión de esta marca de Triple S, le vamos a decir más fácil. Y pues ahí, dependiendo del cuerpo que hayas elegido y la cabellera, pues vas a tener los colores, ¿no? Ahora sí, vamos con los problemas de control de calidad, hermanos. Yo diría que hay uno súper malo, o sea, que es el peor, que son los joints de las manos, ¿sale? Cambiarles las manos ambas y cualquier cambio de manos que les pongas es un suplicio, se los juro. Ni siquiera lo voy a hacer porque no se puede. Necesitas agua caliente para estarlo haciendo. De hecho, no sé si se alcanza a ver, pero los joints ya están dañados. O sea, ahí yo se los digo tal cual. No se los muestro porque la verdad es una bronca volverle a poner manos y eso. Pero ya están dañados los joints, hermanos. Y ahora también eso del peso de la cabellera, pues a cualquiera le va a quedar medio aguada y demás. Pero no dejaría eso como un error porque no es solo de esta figura. Una cabellera tan pesada a todos les va a estar pasando. O sea, no hay como excepción en ese aspecto. Así que mal no está. Donde sí, esto no sé si sea, digamos que algo mala suerte para mí o algo así. Es que esta mano se le quita súper fácil. Ya la intenté engrosar y demás, pero no sé si alcancen a ver aquí que desafortunadamente la parte de acá ya venía quebrada. Así que quizá eso hace que se le esté zafando muy fácil. Y esto aunado al problema de cambios de manos. De verdad no saben cómo batallé para estarla medio posando y demás. Pero pues fuera de eso no veo mala figura de manera general. Algo que también les tengo que aclarar, creo no lo mostré. Esto se le retira, el joint al menos aquí por suerte se le queda esta cabellera. Y es que la figura creo no se los mostré, pero tiene otro joint adicional y se lo colocas y ya le puedes poner otra cabellera. Uf, la neta es que así me encanta. La cabellera Super Saiyan 3, no me malentiendan, está muy padre e incluso te puede servir para múltiples customs y demás, lo cual está genial. Pero este Trunks así, sinceramente me fascina, se me hace muy bonito, muy padre. Otro detalle que debo de aclararles, acá tenemos el Trunks de Tonsen. Lo que es, digamos, el joint de la cabeza de Tonsen y el de Bandai es igual, o sea, son compatibles entre sí. Este no, este tiene el joint, digamos que un poquito más, no sé si grande o pequeño, pero simplemente no son compatibles, tendrás que adaptar. Tampoco es que quede tan mal, sin embargo pues sí hay que comentarlo. Y pues la compatibilidad es algo importante.
pero pues vaya, sí queda bastante decente y los problemas de estabilidad y todo eso realmente quedan solucionados con cambiarle la cabellera. Por eso les digo, no está mal, por ejemplo, las piernas, vean, no es tan mal, o sea, está bien hecha la figura en general. Si tú ves que se dobla, por ejemplo, con la cabellera Super Saiyan 3, eso le pasa a cualquier figura, de verdad. La que tú tengas, solo el Kong de Goku Black, medio que no, pero a la larga es posible que quede así. Así que esta figura me parece está muy bien, sus articulaciones, lo que sí, los joints de las manos, un desastre absolutamente. Y aquí que me vino mal, lo tomaría como un hecho aislado, esto quiero pensar, porque según están trabajando en mejores piezas, o eso me dijeron, como que tú manipúlala y demás. Y ya nos dices, por cierto, si les interesa adquirir una de estas y sobre todo que se aseguren sean de las mejoradas, les dejo el link en primer comentario de la tienda, que es socio de la marca o algo así, entendí, por eso me la mandaron. Así que pues para que vayan a la segura, les dicen hoy, vi que vas a vender esta figura en abril mejorada, y ya le dicen que lo vieron de aquí, y ya para que les manden la buena, hermanos. Pero pues bueno, vamos a ver qué tal se mueve. Comenzamos con su cabeza, arriba abajo, aquí lo están viendo, hermanos, el rango es bastante aceptable, hacia arriba está horrendo, hacia abajo demasiado bien, o sea, baja muy bien. Lo que es el brazo, ok, a ver, aquí sube sin problema a sus 90. Lo que es la mariposa está excelente y este recubrimiento me encanta. Le ayuda a una mejor estética, vean, o sea, cruza de forma decente. Aquí también abre muy bien, excelente. Aquí rota sin problema en 360. Quiero aclarar que no está flojo, está suave, pero se está muy bien la articulación en ese aspecto. Aquí rota en 360, el codo doblemente articulado, muñeca en 360. Lo que es la parte del torso y la cintura, súper limitado. Esas playeras de goma sabemos que eso hace, ¿no? Sin embargo, pues no tienes el corte aquí, lo cual es un poquito de mayor estética, ¿no? Eso no está nada mal. Aquí también sube la pierna sin ningún tipo de problema. Lateralmente, ok, aquí vean esto. Estoy viendo que no abre del todo bien. O sea, según yo esto, debería de entrar así, no, sí, ya está bien. Solo que como que hay que dislocarle o algo así. Esto siento que está muy salido, debería ir más pegadito para que vean. Entra así sin ningún problema. También sería un detalle mencionar para que lo mejoren, pero en general digo, no está nada mal. La pierna está firme, vean, o sea, no está floja ni nada. Rota sobre su propio eje, rodilla doblemente articulada, tobillo en 360 y la punta. Lo que es el tema de la escala, hermanos, pues ustedes lo están viendo. De hecho, según yo, por lo que sé, a mi gusto, está mejor la escala de este nuevo Trunks, ¿sale? Porque es un poco más chaparro, incluso que el Bandai, lo cual está muy bien. Y sobre todo yo pensé que este Trunks, por lo que trae de la playera y no tan musculoso como el Tonsen, serviría quizá para el Trunks del intro de Dragon Ball Z al final, ¿no? Ahí dime en comentarios a ti qué te parece. Según yo, mal no estaría, quizá habría que modificar obviamente, pero por las dimensiones creo que daría excelente. Así que a mi gusto, en el aspecto de la escala, está muy bien. O sea, incluso es mejor que el de Tonsen y el de Bandai en el tema de la escala, obviamente. Tú dime en comentarios a ti qué te parece. ¿Crees que debería de ser más alto o así lo ves bien? Ya que lo tenemos así, hermanos, vamos a ver cómo se vería si le ponemos un chaleco. Uy, no inventes, la verdad es que ya con este chaleco se ve brutal, hermanos. La neta no creí que me gustase tanto, pero le queda a la perfección, incluso con la funda de la espada. Y pues sí lo sube bastante. Yo creo que les voy a decir a ver si le pueden incluir un pequeño chaleco de tela, porque se ve excelente. Dime en comentarios a ti qué te parece, pero a mi gusto se ve más que perfecto. Ahora aquí con un pequeño cambio de cabeza con la de Tonsen Artois, les repito, tal cual lo que es el molde, creo yo que funciona bastante bien, o sea, muy decente. Respecto a la calidad, yo de manera sincera les puedo decir que se siente abajito de lo que es un Black Hole Toys, un Demoniacal Fit, que yo creo que son marcas alternativas sinónimo de calidad, ¿no? Regularmente, lo aclaro, ya que muchas veces tienes un Goku tremendo por parte de Demoniacal Fit, un Goku Ultra Instinto muy bueno por parte de Black Hole Toys, y de pronto pues sí nos entregan cada cosa que está súper mega mal. También no está, o sea, si les soy honesto, simplemente lo de los joints de las manos, la parte del bíceps tríceps que le vino medio quebrada, pues sí deja algo que desear. Por otro lado, el tema de las piernas, a muchas marcas les falla, incluso Demoniacal Fit, yo lo he señalado 20 veces ese bailoteo en la pierna, y este viene perfectamente bien, lo cual está muy padre. El tema de reforzar más las articulaciones para la cabellera Super Saiyan 3,
para mí viene a ser a final de cuentas inútil, porque a la larga se va a aflojar y también si están muy apretadas se te va a romper. Es algo un poco complejo, hermanos, pero pues indudablemente para mí por su costo de salida, o sea que son $55 me parece, se me hace una excelente figura. ¿Por qué? Porque el molde pues no lo tenemos, es diferente al menos en lo que es el torso. Tiene un montón de cambios de mano, tiene 3 cabelleras, obviamente tiene puntos a mejorar como la compatibilidad, los rostros que no son los mejores, pero tampoco los considero basura. Y es que muchas veces compras, no sé, un kit de Air de Trunks God y está quizá en $40. Y pues por $15 más tienes cabellera God, digamos con 3 versiones, aparte la figura y demás. A mí se me hace una muy buena opción. Pero bueno, hermanos, espero les haya gustado. Si fue así, no olvides regalarme un like, suscribirte a este canal, activar la campana. Déjame saber en comentarios a ti qué te pareció, qué podrían mejorar de esta figura. También recuerda que te dejo el link en primer comentario. No olvides decirle que vienes de parte de nosotros. Y bueno, hermanos, por el momento esto sería todo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.